Las voces de los vencidos en las nuevas crónicas. Al ser americanos nos corresponde revisar la historia, develar las incógnitas y hacer un reconocimiento de las voces del otro, del indio y del mestizo presentes en las nuevas crónicas, hecho que podríamos iniciar a partir de la reflexión que hace Triviños 2003, cuando sostiene que no era la guerra, es otra cosa, no la epopeya sino la tragedia, no el canto sino el llanto, no la vida sino la muerte, no la voz serena del otro devenido en prójimo, sino la voz del otro inadmisible, el bárbaro infernal, como rotuló el conquistador a los nativos de América. El reconocimiento de las voces de los vencidos en los procesos de descubrimiento, conquista y colonización, donde se encuentran civilización y barbarie, tiene dos contextos. El aportado por España desde una cosmovisión medieval y todo lo que esto implicaba, las justas causas de la guerra, la jure divina, la visión histórica providencialista, la monarquía, el poder de la iglesia y el monoteísmo radical, y en el otro ángulo el entorno americano, el de paisajes exóticos, deslumbrantes a tal punto de ser el paraíso terrenal en el cual habitaban innumerables comunidades politeístas que se hallaban en diversos estados de desarrollo. Es en este escenario donde se da un enfrentamiento cruel en el que surge la imagen del vencedor todopoderoso, ambicioso, indolente, y del vencido, el indio poco mejor que bestia y mucho peor que fiera brava, el indio que fuera más bienaventurado si fuera cristiano, aquel cuya voz ha sido silenciada negándosele todo derecho. Y como resultado del encuentro entre civilización y barbarie, se somete al nativo, se arrasan culturas, se impone la lengua, el credo y las costumbres, y se despoja al indio de su identidad y de su humanidad. Este sometimiento se extiende por toda la geografía americana, que con su riqueza inconmensurable va a aportar a una nueva historia todo lo que en ella habita. Sin embargo, sus lenguajes no dirán nada y sus silencios aguardarán el momento para hacerse sentir. De ahí en adelante todo lo que se escribió, para bien o para mal, estuvo tocado de la esencia americana. Aparecen entonces las heridas que como venas abiertas duelen y de ellas emanan voces de dolor. Y en este campo de batalla tan desigual surgen narrativas que van a ser contadas por alguna razón, surgiendo voces a favor o en oposición. Aparecen las figuras de Montesinos, Bartolomé de las Casas y muchos otros que defendieron a los indígenas, pero también emergen los contradictores como Sepúlveda, que amparados en ideas como las justas causas de la guerra, intentan justificar la actuación de los conquistadores, contrarrestar la rebelión o acallar la conciencia. Mientras todo sucede, hay quienes se dedicaron a plasmar la memoria de lo que acontecía, originándose relatos que llevan la huella de una visión en particular, la del conquistador. Nacen así las crónicas, los diarios o los comentarios, siempre inclinados hacia un lado de la balanza. Sin embargo, otro cambio generado por el encuentro de dos mundos va dibujando otros destinos, donde aparece el desarraigo que tanto preocupa a muchos escritores como Carpentier y la transculturización que bien definiera Ortiz 2015-125, como el hecho donde ambas partes de la ecuación resultan modificadas, generándose nuevas identidades donde se producen rebeldías que permiten el surgimiento de otro tipo de crónica, la mestiza, la del indio. En el panorama aparecen entonces las voces inconfundibles del Inca Garcilaso de la Vega y de Felipe Guamán Poma de Ayala, quienes tienen visiones distintas del conquistador. El primero los desmitifica y lo presenta como un humano con valores, y el segundo lo rechaza, lo muestra cruel y ambicioso, y tiene la idea de que comulgar con el colonialismo es ser cómplice de la corrupción. Con ellos nace una nueva crónica que refleja el proceso de transculturización, donde al Inca lo marcan la suma de lo biológico y cultural aportado por su raza inca y española,
que lo llevan a asumir la defensa de sus dos realidades y por ello trata de tejer un puente entre ellas. Y la de Guamán de Poma, quien se ve tocado por un acto de rebelión ante la imposición de una cultura que desconoce el pasado de los nativos de estas tierras y que él describe en un círculo donde también hay castas, niveles y discriminación, como si en parte su mirada y su juicio estuvieran desde el lado occidental, aunque lo que pretendía era rescatar la cultura de sus ancestros, de los primeros de esta tierra que no eran los incas y que deja al final un poco de sinsabor. El Inca, por su lado, asume su propia voz para declarar con orgullo la doble vertiente de mestizo y español, producto del cruce de dos razas, mejor aún, de dos culturas, que le llenaron la vida de sentidos distintos y que le permitieron asumir la defensa del honor de su padre y su linaje, y tener la responsabilidad de contar hechos más cercanos a la realidad sobre la cultura inca, por ser parte de este mundo americano que difiere tanto en esencia, creencias y cosmología. Habla como testigo de lo que vio y oyó. Garcilaso es la voz de la madre, de la que dice haber bebido la leche que nutre sus sentidos y sus saberes sobre su pueblo. Es la voz del colectivo incaico, pueblo que fue asumido como parte del nuevo mundo, pero del que no lo contaron todo, o que quizás desdibujaron algunas ideas por desconocer la natura de las cosas y de los nativos. Pero también es la palabra de otras comunidades indígenas de las que relaciona, dando detalles de su ubicación en la extensa geografía americana y de sus deidades. Además, se dio a la tarea de defender la idea de ser un solo mundo y no dos, y en sus palabras hay el lamento de quienes, viniendo de ultramar, sufrieron grandísimo trabajo en la tormenta. Garcilaso, 1975-12. Y la consideración de saber los buenos y que habían venido con un propósito, el de evangelizar. Es la voz de la intertextualidad cuando evoca otros nombres que algo tienen que ver con el Perú, y por eso dice que se me ofrece la autoridad de otro insigne varón. Garcilaso, 1975-18. Y habla por el mismo lenguaje quechua para aclarar algunas de las condiciones semánticas y sintagmáticas que pudieron tergiversar los sentidos de las cosas y de los hechos. Representa la voz de sus antepasados y muestra cómo hubo entre ellos crueles sacrificios. Garcilaso, 1975-30. Y cómo era la manera de gobernarse, de vestirse, de hacer hechizos. Y es a la vez la memoria de los relatos que con él ha compartido su tío, considerando que no había escritura entre ellos. Finalmente es la voz de la naturaleza y del Padre Sol, porque sus relatos permitieron conocerlos y saber de su grandiosidad y de su poder. Ahora bien, otras son las voces que asume Guamán de Poma y Ayala en Nuevas Crónicas y Buen Gobierno, donde representa otra cultura del Perú no amiga de los incas y por esto reclama otros derechos y se sitúa en otra arista de la historia. Él es la palabra de las lenguas autóctonas y por eso las usa en el relato donde hace conciencia de la manera particular de hablar y leer su mundo. La imagen del conquistador es para él la del villano inescrupuloso y de paso condena el sistema colonial. Toma las banderas de sus antepasados, de los cuales se considera descendiente de la dinastía Yarovilca, y es la voz de la rebeldía, la cual alimentó de lo que vio. Vierek, 2012-202. Es el lamento, pues descubre los abusos y despojos y miserias. Vierek, 2012-2, y representa el resentimiento de su raza contra los incaicos. Además, es la voz antagónica de Garcilaso. También hace uso del recurso de la intertextualidad cuando se suma a Ondegardo o Sarmiento de Gamboa con el fin de justificar la conquista como reacción a la gente del Cusco, y reúne en sus palabras el cuadro de etnias, el folclor, la pictografía, los códices, la burla y la ironía y el relato oral popular.
Igualmente, la voz fuerte contra el mestizaje y el revanchismo contra indios, plebeyos y los negros. Bieres 2012, 205. Pero los dos, el Inca y Guamán, son la voz de la cristianización y la palabra de mundos cercanos en el tiempo y en la opresión.